Las 10 guerras que cambiaron al mundo. Nuestra realidad fue formada por las guerras y nuestra historia ha sido escrita por los ganadores. Por eso hoy recordaremos las 10 guerras que cambiaron al mundo. Número 10. Rebelión de An Lushan, también conocida como Rebelión de Anxi. Este movimiento rebelde nació en China, impulsado por los recursos de la familia Tang. El líder de este movimiento fue An Lushan, un general ex miembro de la familia que se encontraba en el poder en ese momento, y quien se autodeclaró emperador para comandar varios años de batallas en todo el territorio chino, estableciendo un movimiento cruel en contra de cualquiera que amenazara su campaña. Cabe destacar que este hombre fue asesinado en tiempos de guerra por su propio hijo, An Qingshu, quien luego de 8 años de continuar con la rebelión de su padre, llena de revueltas, muerte y crueldad, fue asesinado por Xi Ziming, motivo por el que la rebelión completa recibe el nombre de Anxi, que une los nombres de los dos líderes. Durante esta guerra, se registró la muerte de más de 36 millones de personas en el campo de batalla, así como a causa del hambre y enfermedades. Número 9. Imperio Mongol. Inició bajo el mando del gran líder Genghis Khan, quien logró conformar uno de los más grandes y poderosos imperios de todos los tiempos entre los siglos XIII y XIV. Comenzó en Asia Central y posteriormente se expandió en dirección a Europa del Este y al Mar de Japón. Sus victorias le permitieron cubrir el norte de Siberia y se extendió hasta el subcontinente indio y el Medio Oriente. Fue el imperio de mayor duración de todos los tiempos, responsable de la muerte de más de 60 millones de personas. Su ejército era un grupo de hombres despiadados que asesinaba a mujeres y niños por igual, y que en los pueblos que fue conquistando jamás dejó sobrevivientes. Sin embargo, y a pesar de la violencia que utilizaba contra sus víctimas, Genghis Khan se consideraba un visionario, un hombre que quería cambiar al mundo y que fue conocido como el asesino verde, ya que iba sembrando cientos de plantas frutales por cada territorio que ganaba, recuperando los bosques y campos agrícolas que se perdían debido a la guerra. En su mejor momento, su imperio abarcó 33.000 kilómetros cuadrados, que equivale al 22% de la tierra en el planeta, y contaba con más de 100 millones de habitantes. Número 8. Conquistas de Timur Lenk. Timur Lenk fue un conquistador, líder militar y político turco-mongol que tuvo la intención de restaurar el antiguo imperio mongol de Genghis Khan. Timur se regía por las leyes del Islam e incluso llegó a autoproclamarse la espada del Islam, ya que asesinaba a todo ser vivo que se cruzaba por su paso y que se negaba a adoptar su religión y unirse a sus fuerzas. En combate se caracterizó por decapitar a todos y cada uno de sus contrincantes. Su fiereza le permitió conquistar más de 8 millones de kilómetros cuadrados en toda Asia y Europa, a pesar de sufrir de una severa discapacidad en todo el lado izquierdo de su cuerpo, razón por la que le decían Timur el Cojo. Su lucha se enfocó principalmente en contra de los cristianos, y se calcula que fue responsable de la muerte de más de 20 millones de personas. Número 7. Imperio de la dinastía Qing. La dinastía Qing fue la última en gobernar China, y lo hizo desde el año 1644 hasta 1912. Se creó por el clan Ai-Xing-Yori en el noroeste de la China moderna, y su poder fue tal que se expandió por todo el territorio para formar el imperio del Gran Qing. En estos tiempos, todos los niños en China eran obligados a dominar el Kung Fu, un arte marcial que los convertía en verdaderos asesinos, guerreros sin corazón, entrenados para poder acabar con la vida de cualquier ser humano con sus propias manos. Su principal arma fueron los sables, haciendo que cada zona de combate pareciera una carnicería. Su enfrentamiento directo fue en contra de la dinastía Ming, sus eternos enemigos. Este conflicto dejó un saldo de 25 millones de muertes. Número 6. Guerras napoleónicas. Hasta ese momento el mundo nunca había visto un conflicto bélico de esta magnitud. Se conformó por una serie de batallas en contra del poderoso emperador de Francia, el Gran Napoleón. Las naciones a las que este gran combatiente enfrentó no tuvieron más remedio que someterse y unirse a sus fuerzas conquistadoras, formando lo que sería conocido como la Grande Armée, o el ejército grande de Napoleón. Napoleón fue el estratega de guerra más grande en la historia, ya que sus técnicas de combate se siguen utilizando hasta nuestros días. Un guerrero sin piedad y sin corazón, y es que permitía a sus soldados abusar de las mujeres en todos los territorios que luchaba.
sin importar si se trataba de niñas menores, a quienes esclavizaban para que les sirvieran como parte de la servidumbre. Pero todo gran tirano conoce su fin, y la caída de su ejército comenzó durante su intento de atacar Rusia en el año 1812. Las guerras en las que peleó este grande de la historia tuvo como resultado 7 millones de personas asesinadas. Número 5. Rebelión Taiping. Una de las más extensas guerras civiles que abarcó todo el sur de China durante los años 1850 y 1864 fue liderada por el cristiano Kong Xiuquan, quien a través de sus visiones llegó a afirmar que era el hermano menor de Jesucristo. Entre sus sanguinarias prácticas destacó la utilización de la hoguera, pues acostumbraba a quemar vivos a los principales líderes entre sus enemigos. Lo hacía en las plazas públicas para que estos pudieran ser testigos de lo que era capaz. Se decía que este hombre era capaz incluso de quemar a su propia madre en caso de ser necesario, ya que era despiadado a la hora de quitarle la vida a alguien. Fue el principal opositor del régimen gobernado por la dinastía Qing. Formó parte de uno de los conflictos más sangrientos de todos los tiempos, donde la mayoría de las bajas fueron de civiles, superando la cifra de 100 millones de muertos. Número 4. Rebelión de los Dunganes, China. Fue una brutal guerra étnica que tuvo lugar en China durante los años 1862 y 1877. Desgraciadamente, cobró la vida de por lo menos 12 millones de personas. Esta batalla se inició por grupos y líderes musulmanes que se levantaron en contra de la dinastía Qing. Ellos se caracterizaban por ser muy radicales, pues antes de matar a sus enemigos, acostumbraban a cortarles los pies, los ojos y la lengua, para que todos supieran que habían sido asesinados por estar en contra del Islam y para que caminaran humillados por el otro mundo siendo ciegos y sordos. Como resultado de esa guerra, millones de musulmanes se mudaron a Rusia imperial, Kazajistán y Kirguistán. Número 3. Primera Guerra Mundial. Reconocido como uno de los conflictos más importantes de todos los tiempos y el inicio de las grandes guerras modernas, surgió en el centro de Europa e involucró a las grandes potencias de la época, las cuales se dividieron en dos grandes equipos, los aliados y la Triple Alianza. Fueron más de 70 millones de soldados los que fueron movilizados. Fue conocida como la Guerra de Trincheras, el primer combate entre naciones, donde el ser humano fue testigo de la utilización de armas mucho más sofisticadas y el nacimiento de armas químicas. Los combatientes morían por intoxicación debido a las famosas bombas de gas mostaza y las explosiones provocadas por granadas de fragmentación, razón por la que los campos de batalla estaban desmembrados. Durante este conflicto se empiezan a incluir nuevas tecnologías que fueron la principal causa de la pérdida de 65 millones de vidas humanas. Número 2. Guerra civil en Rusia. También conocida como la Revolución Bolchevique, durante esta guerra más de 9 millones de personas perdieron la vida. Se trató de un conflicto en el antiguo Imperio Ruso, realizado por varios grupos en diferentes partes de la Unión. Por esta batalla, el gobierno provisional ruso colapsó a causa de los soviets, asociaciones de trabajadores, soldados y campesinos rusos, bajo el control del partido bolchevique. En una primera etapa, los soviets tomaron el control de San Petersburgo y poco a poco fueron tomando el control de todo el territorio. La crueldad de los revolucionarios rusos pasó a la historia por haber implementado un movimiento que se conoce como el Terror Rojo, en el que detenían a los gobernantes y los asesinaban y decapitaban violentamente en las plazas públicas, para que todo el mundo pudiera ser testigo del castigo que merecía el gobierno opresor de los zares. Número 1. Segunda Guerra Mundial. Entre los años 1939 y 1945, sucedió la guerra más grande de todos los tiempos. En este conflicto se involucraron la mayoría de las naciones, destacando la participación de las grandes potencias económicas y militares de esos años. Se formaron dos facciones, el Ejército del Eje y los aliados. Este enfrentamiento provocó la movilización de más de 100 millones de soldados. Y es que los países en guerra destinaban todos sus recursos, su desarrollo tecnológico y científico, para lograr obtener la victoria. Conocida como la Gran Guerra, quedó marcada en la memoria de todos debido al asesinato masivo de personas, los campos de concentración, la cacería de judíos y las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en contra de Japón. También se dieron los primeros y más crueles experimentos en seres humanos ordenados por Adolf Hitler.
entre los que destacan modificaciones genéticas, la exposición a químicos mortales y el estudio minucioso de todo tipo de enfermedades inducidas a personas sanas. Se estima que este conflicto de proporciones bíblicas acabó con la vida de más de 120 millones de personas. Durante estos años, el mundo fue testigo de la más cruel y sangrienta guerra de toda la historia. Soy Víctor González.